Y voy a pedirle que abra su Biblia, o si no lo lea aquí atrás, si no trajo su Biblia. Pero si la trajo, ábrala. Y si tiene que marcar algo, márquela. Mateo capítulo 26, verso 40 al 41. Cuando ya lo tenga, me da un amén. El tema de esta preciosa noche se titula Una condición, es la que nos da el Señor, una condición y una solución. Diga conmigo, una condición y una solución. O sea, la condición del Señor nos va a dar la solución, si lo hacemos. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad. Diga conmigo, esa es la condición. Esa es la condición. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Podemos levantar las manos al cielo y darle gracias a Dios. Ore conmigo y dígale: Señor Jesús, le damos gracias una vez más por su infinito amor, su infinita misericordia, por su palabra que es la verdad, esta palabra que es perfecta, esta palabra que no contiene ningún error, esta palabra que nos ayuda, que nos impulsa a seguir adelante, esta palabra que nos alienta, que nos da fuerza, esta palabra que nos hace entender, Señor, por cuál camino vamos, esta palabra que nos hace entender, Señor, lo que debemos de cambiar en nuestra vida, Señor, esta palabra, Señor, que sigue estando viva y eficaz. Padre, esta palabra que todo lo puede. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que sea usted, mi buen Señor, el que nos hable, que sea usted, Señor, el que nos muestre lo que usted tiene para nosotros, Padre, en esta preciosa noche, lo que debemos de hacer. Padre, que esta palabra la podamos, Señor, atesorar, guardarla, Padre, en el corazón, y que tu buen espíritu nos la recuerde siempre y ponerla por obra, Señor, porque el oír y no hacerlo, Padre, pues nos engañamos a nosotros mismos y eso no le agrada a usted, mi buen Señor. Ayúdenos, Padre, a recibir esta palabra con gozo. Declaro oídos espirituales, declaro, Señor, toda la libertad en este lugar, y así oramos en el nombre de Jesús. Tome su lugar alabando a Dios. Dios es bueno, hermanos. Y Él sigue siendo bueno. Una condición y una solución. Él dijo: así que no has podido velar conmigo una hora. El Señor, todos si han escudriñado el capítulo 26 de Mateo, es uno de los pasajes más profundos en los momentos del Señor, porque sabía que iba a ser entregado esa noche. Él sabía lo que había de suceder, y hablando el ser humano, el ser humano, porque Dios en esta tierra, hermano, fue 100% hombre y 100% Dios. Él sintió en esos momentos deseos de orar. Fue un hombre que siempre oró. Fue un hombre que es el mayor ejemplo para todos nosotros, porque él siempre estuvo en contacto, él siempre estuvo en comunicación al Padre. Él siempre decía: yo no vine a hacer mi voluntad, si yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Él fue perfecto en todo.
en todo lo que Él hizo. No se halló engaño en Él. Él fue perfecto. Él no hizo pecado. Alabado sea el Señor. Y el Señor en esos momentos, Él sintió deseos de orar porque estaba muy triste hasta la muerte, dijo el Señor. Y le dijo a sus discípulos que si podían velar con Él. Ese hombre necesitó a alguien que estuviera con Él en esos momentos. Él fue un gran ejemplo a sus discípulos. Él es el maestro. Fue el maestro de ellos. Lo reconocieron. ¿Quién era Él? Mateo lo presenta como rey. Y la verdad, Él era rey. ¿Cuántos alaban a Dios? Marcos lo presentó a Él y lo presenta en su evangelio como el siervo. Él vino a servir, hermano. Él dijo: yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Alabado sea Dios. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios, el creador del cielo, Emmanuel, Dios con nosotros, como se le llamara en su humanidad. Él fue un gran ejemplo en la oración para todos nosotros. Él, porque era Dios o porque era el Hijo de Dios, como se le llamara, Él dio ejemplo siempre de orar. Él siempre se apartaba a orar. Él pasó y llevó una vida de oración. ¿Y qué sucedía cuando el Señor oraba? El Señor, Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía ya lo que había de venir. Él conocía todas las cosas. Porque ¿qué hace la oración? La oración nos revela a nosotros. En la oración el Señor nos habla a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? El hermano, siendo Dios, esa humanidad sintió necesidad de orar. Ahora la pregunta es: ¿cuánto más nosotros? Alabe a Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar al Señor? Alabado sea el Señor. Todos los hombres y mujeres en los tiempos antiguos, como Abraham, Moisés, Elías, Samuel, Daniel y muchos, hicieron que Dios se moviera a hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, hermano, porque hicieron cosas sobrenaturales y todo fue por medio de la oración, por el diálogo que existía, por la confianza que existía, porque había fe en ellos, hermano, le creían a Dios. Y el hermano acababa de decir ahorita, hace un momento, hermano, con fe se pueden conquistar muchas cosas. La fe es muy importante, alabado sea Dios. Dios se movía a hacer cosas grandes. La oración, oiga mi amada iglesia, es lo que Dios estableció. Y es el medio para todos nosotros para que podamos ver a Dios intervenir en nuestra vida. Ese es el medio que el Señor dejó. Si no se ora, Dios no hará nada. Si hay alguien que no ora, pero Dios lo ha bendecido, quizás alguien está orando por usted. O quizás alguien ha estado orando por usted mucho. Y dele gracias a Dios por ello. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros oremos a Dios. Él quiere oírnos, hermano. Como nosotros nos gozamos y nos alegramos cuando hay una conversación con los hijos, igualmente Dios se alegra cuando sus hijos quieren hablar con Él. Cuando sus hijos vienen a hablar con Él. Así es, hermano, como padre a hijos, como hijo al padre. Ahora somos hijos de Dios. Dije que ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de un rey. Alabado sea Dios.
Hermano, sabe que nosotros somos bien importantes. Sí. Somos ricos. Usted y yo somos algo especial. Ya somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Wow. Qué bueno es Dios, hermano, que nos adoptó. Alabado sea su nombre. Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, puede estar en su trono viéndonos, como a veces estamos batallando, luchando quizás en muchas áreas de nuestra vida. Pero si no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, hermano, el Señor nada más se quedará viendo, porque no hay una conversación, no hay una oración entre los hijos a Dios. Y esta es una realidad. Podemos estarnos esperando a ver qué hace Dios, mientras que Dios está esperando a ver cuándo hablas conmigo, hijo. Alabado sea el Señor. Joven, a ver cuándo hablas con Dios. Hermana, a ver cuándo hablas con Dios. Alabado sea Él. Él oye la oración, amada iglesia. Él la oye, Él escucha a sus hijos. Él oye el clamor de sus hijos. Alabado sea su nombre. Dios no dará la respuesta si nosotros no oramos, hermanos. Yo no sé cuántos aquí han pasado por eso, que oramos a Dios esperando algo y llega la respuesta. Pero no podemos esperar nada si no oramos a Dios. Alabado sea Él. Tus peticiones, tus milagros, tu necesidad tienen que ser provocadas, hermano. Tenemos que provocar a Dios. Nada se hizo aquí en la tierra si no se provocó algo allá en el cielo. Por eso cuando está la alabanza y alabamos a Dios y adoramos su nombre, hermano, el Espíritu de Dios viene y te toca, porque la alabanza que se está dando en este lugar provoca, llega al cielo, le agrada a Dios y Él viene y te toca. Así trabaja esto. Tengo que hacer algo aquí para que se mueva algo allá. Lo voy a decir otra vez. Tenemos que hacer algo aquí para que algo se mueva allá, para que provoque a Dios, hermano. Alabado sea su santo nombre. Él dijo que oye la oración, y yo lo creo, hermanos. Él lo dijo así a través del salmista en el Salmo 65:2. Oiga bien lo que dice. Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Oiga bien esta palabra, hermano. Tú oyes la oración. Si hay algún pensamiento, te ha pasado algo por la mente de que Dios ya no te escucha, no es cierto. La Biblia declara que Dios oye la oración y a Él puede venir toda carne. Quiere decir que tú, que yo, que ustedes, todos los que estamos aquí, tenemos, hermano, el privilegio de venir a Dios, porque su palabra lo dice, su palabra lo confirma. Que Él no dice ahí que no te oye, ahí dice que Él oye la oración. Él la oye, hermano, y eso te debe de alegrar el corazón. ¿Sabe qué, hermano? Yo no le oro a un Dios muerto, yo le oro a un Dios vivo. Yo no oro, hermano, ídolos de plata o de oro o de yeso, los que no oyen. Pero mi Padre vive, vivió, estuvo aquí, murió, sí, resucitó, pero también, hermano, ahora está sentado en el trono y oye tu oración. Oye mi oración, oye tu clamor. Dios es bueno. ¿Será que yo puedo venir a Dios, hermano? Puedes venir. Y más si estamos bien sucios de pecado. Él ama al pecador. Él ama al pecador.
Alabado sea Él. Alabado sea su nombre. Adoramos a un Dios vivo, hermano. Así dice su palabra. Así dice su palabra según el Salmo 115. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo. Todo lo que ha hecho, lo hizo. Los ídolos de ellos, dice la palabra del Señor, hechos por humanos, de plata, de yeso, de lo que sea, hermano. Los cargan porque no caminan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Pero mi Señor, hermano, dice la Biblia que lo ve todo, y el oído del Señor está atento a las oraciones de sus hijos. Otro para que se goce. El Señor dijo que cuando tú clames a mí, cuando tú clames a mí, la Biblia dice: clama a mí. Vamos, iglesia, que sigue. Y yo, dice el Señor, y nadie más, yo te voy a responder. El tiempo no te lo puedo decir, hermano, porque Dios tiene el tiempo perfecto. Pero que Dios dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas grandes, ocultas, que tú no has visto. La oración tiene poder. Al final vamos a hablar de Pedro. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Hoy debemos de entender una vez más que la oración es necesaria, que la oración nos acerca a Dios, hermano. Sí, la Biblia dice a través de Santiago que si yo doy un paso, el Señor da el otro, hermano, aunque yo no lo vea. Pero si yo lo creo, que así dice la palabra, así dice la palabra: acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Pero no cuando otro ora por mí, hermano. Eso no trabaja así. No, es cuando yo tengo una relación con Dios. Es cuando yo vengo y busco a Dios en oración. Entonces Él se acerca a mí. Así trabaja esto. Alabado sea Él. Alabado sea mi Dios. La oración nos acerca a Dios. En la oración Dios nos revela su deseo. Y la oración, hermanos, tiene poder. La oración tiene poder. Un poder muy grande, hermano. No el tuyo ni el mío, no. Del poder de Dios. Cuando uno ora hay poder. Dios hace cosas grandes. Una condición fue el tema que le dio a nuestro pastor. Y una solución. Mateo 7, 7, 8. Estoy hablando sobre la oración, hermano. Luego vamos a entrar a la tentación. Pedid y se os dará, dijo el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos. Buscad, ¿y qué dice la Biblia? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Luego viene, hermano, la respuesta. Si uno hace lo que el Señor pide. Dice el verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abre, hermano. ¿Qué pasa cuando hacemos esto, hermano? El Señor lo hace. El Señor lo hace. Bendito sea su nombre. Él es el que nos ayuda, hermanos. Fuera de Él, usted y yo no somos nada. Nada, absolutamente nada. Él en la condición de hombre lo vivió. Él nos entiende muy bien. A todos nosotros nos entiende muy bien el Señor. Pero tenemos que actuar. Tenemos que tomar decisiones. Debemos en esta noche de confiar más en Él, hermanos.
Dice la Biblia en Hebreos 4:15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, Dios nos conoce muy bien a todos, muy bien. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. En todo fue tentado el Señor, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, hermano, debemos de imitar a Dios. Debemos de imitar al Señor Jesús. Debemos de imitarlo. Y si en esta noche, hermano, lo voy a decir ahorita porque lo siento decir, si en esta noche nos llevamos una frase que dijo el Señor en el Getsemaní cuando estaba orando. Lo digo ahorita, lo voy a decir más adelante. Señor, que no se haga como yo digo, sino como tú digas. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, y esas palabras traen mucha bendición, hermanos. Cuando uno decide, por eso uno decide, hermano. Ese hombre que estaba orando ahí, hermano, estaba triste hasta la muerte. Él sintió decir: sí, Señor, si no me quieres pasar ahí, no me pases, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si nos llevamos eso nada más en esta noche, cada vez que usted doble sus rodillas y ore y que le diga al Señor: Señor, que no se haga como yo digo, sino como tú quieres, hermano, usted le está dando todo el derecho a Dios, que Él controle su vida, que Él guíe su vida, que Él lleve su vida, que Él haga todo lo que tenga que hacer en su vida. Yo no sé cuántos recibieron esa palabra, hermano, pero esas palabras de Jesús son bien profundas, muy profundas, hermano, profundas. Decirle al Señor que no se haga como yo digo, sino como tú quieres. Alabado sea el Señor. Juan dijo que separados de Él nada somos, hermanos. Así lo dijo Él. Nada podemos hacer separados del Señor. Necesitamos estar unidos al Señor. Necesitamos estar unidos en comunión con el Señor. El ministro decía en el texto: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese fue el que dijo el ministro. Y sabe que el Espíritu Santo es bien importante, hermano. Es muy importante. Es muy importante. Por eso cuando estaba con sus discípulos, Él estaba como maestro, hermano. Ellos estaban aprendiendo de Él. Ellos estaban aprendiendo con Él, caminaban con Él, lo oían, lo miraban, todo lo que hacía. Pero llegó un momento donde se quedaron solos, hermanos. Pero Él les dice: no se muevan de cierto lugar, esperen la promesa. Y eso es bien importante, hermano. Cuando uno obedece a Dios y hace lo que Dios le dice a uno. Ellos esperaron, fueron llenos del Espíritu Santo, hermano. Llenos del Espíritu Santo. Yo una vez más volví a leer Hechos, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3, solo para estar observando y viendo una vez más y leyendo, hermano, cómo estaba la iglesia en el principio. Era una iglesia avivada, hermano. Era una iglesia, hermano, que tenía poder. Era una iglesia que no tenía miedo, hermano. Aunque el Señor ya no estaba con ellos, pero lo tenían adentro, ahí dentro de ellos, hermano. Y ellos hacían todo lo que tenían que hacer. Los intimidaban, los golpeaban, los metían en las cárceles, hermano, y aún así salían gozosos. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Eso es lo que nos falta. Ser fervientes en la oración. Y eso es lo que la iglesia tenía, la iglesia primitiva.
Hermano, unos grupos estaban orando y el Señor hacía descender ángeles para sacar a alguien de la cárcel. Eso es tremendo, hermanos. Alabado sea el Señor. Pero sucede mucho en el caminar, en los hijos de Dios. Por descuidar la oración llega el afán. Y el Señor habló mucho del afán, y se ha estado predicando mucho del afán. ¿Y qué pasa con el afán? El Señor lo mencionó. El afán se define como un anhelo o la preocupación excesiva por las cosas de este mundo, de lo que no aprovecha, hermano. Y en la mayoría, hermano, el afán es el problema. Ese es el problema más grande. El afán. Ojalá hubiera afán por la oración. Si lo ponemos al revés, ojalá fuera un afán la oración. Oh, afanosos, es viernes, voy para la oración. Oh, va a haber un grupo allá, voy a la oración. Hermano, eso fuera bueno. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Es lo primero para que se vaya el afán. Y el Señor va a acomodar lo demás, hermano. Yo no sé cuántos aquí pueden dar testimonio que cuando ponemos como primer lugar a Dios, hermano, las cosas cambian. Las cosas, hermano, todo tiene que cambiar, porque Dios está viendo que sus hijos lo están poniendo en primer lugar, que para ellos Dios es lo más importante. Hermano, ¿cómo Dios se va a quedar así? No. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar y Dios te va a dar lo que se necesita. Alabado sea mi Señor. Esa es la condición, la solución, como es el tema. Y la paz de Dios, dijo Pablo a los filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Oiga lo que va a hacer el Señor: va a guardar vuestros corazones para que ya no anden más afanados. Él va a guardar tu corazón y también va a guardar vuestros pensamientos. Porque el afán, hermano, el afán destruye. Yo conozco una persona que trabaja conmigo, hermanos. Él trabaja 24, ese hombre, si duerme unos 15 minutos, es lo más que duerme en un cuarto ahí en el trabajo. Él trabaja día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. El afán, hermanos. Y le digo algo: no es feliz. Puede tener todo lo que tiene, pero no es feliz. Él me lo dice: yo no soy feliz. ¿Sabe que el dueño donde yo estoy dijo una vez que su vida era una desgracia, teniendo todo, millonario? Yo le dije: no. A eso lo lleva el afán a uno, hermano, a sentirse así. Le digo: pero con el Señor puedes pensar diferente. Con el Señor le hallamos sentido a la vida, hermano. Dije: con el Señor le hallamos sentido a la vida. Le hallamos sabor a la vida, hermano. Le hallamos sabor a la vida. No dejar de orar. Cuando no se ora, siempre se va a vivir en el afán. Y el afán no deja orar. Lo voy a volver a decir: cuando no se ora, se vive en el afán. Y el afán no te va a dejar orar. Pero el que ora siente la paz de Dios.
Oh, hermano, uno puede venir bien cargado a la oración, hermano. Puede ser la situación que sea, pero cuando uno ora, hermano, te vas en paz. Dije, te vas en paz, hermano. La oración te da paz. Y Dios va a guardar el corazón, como dije, hasta nuestros pensamientos. En otras palabras, Dios toma el control. Debemos de orar en todo tiempo. Tener una vida conectada con Dios. Pablo dijo que debíamos de orar en todo tiempo, dijo Pablo. No podemos dejar de orar, iglesia. Todas las batallas, todas las luchas, oiga bien, toda la prueba que puedas estar pasando, todas se ganan orando nada más. No se puede tener victoria sin oración. No podemos ver milagros sin oración. No podemos ver el mover de Dios sin la comunión del pueblo con Dios. No podemos ver sanidades sin oración. La oración da poder para ver la gloria de Dios. Alabado sea Él. Da mucho poder la oración. La iglesia primitiva tenía una hora en la cual iban a la oración. Aquí hay un día, hermanos, donde hay oración. Dije que aquí hay un día donde hay oración. Cuando empecé a venir, yo quiero ser sincero en esta noche. A veces no estoy todos los viernes, pero cuando puedo venir, vengo. Son pocos los viernes que falto. Y no es porque viva lejos, no tiene nada que ver todo eso, hermano. Cuando hay el deseo en el corazón, uno viene. Pero la iglesia primitiva tenía una hora, la hora novena, la hora de la oración. Y ahí iban al templo a orar. Alabado sea el Señor. Así dice la Biblia, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Ahora yo voy a decirlo así, todos los creyentes de Ministerios Punto de Encuentro venían todos los viernes a las 7 de la noche a la hora de la oración. Todos. ¿Sabe, hermano, que cuando el Señor dijo mi casa va a ser llamada casa de oración, es lo que a Dios más le interesa? Que uno hable con Él. ¿Cómo se pondrá el Señor? Si así como está la iglesia ahorita o cuando está el domingo, que se ponga aquí un viernes. Y se ponga así todos los viernes. Hermano, la oración cambia las cosas. Dije, la oración cambia las cosas, hermano, para bien. A veces están pasando muchas cosas y es por falta de oración, por falta de orar. Esa es la verdad. No se ora, no hay poder, no hay mover de Dios. Pero Dios quiere ver a una iglesia unida orando, hermano. Todos los líderes, todos los ministerios aquí deberíamos de estar todos los viernes. Todos. Es lo que Dios ponía en mi corazón. Todos. Líderes de mujeres, hermanas, hermanos, jóvenes, música, ministros, diáconos, todo me lo ponía el Señor. Me daría un gran gozo verlos orar juntos a todos. Esto lo ponía el Señor en mi corazón esta madrugada. Aquí nos quiere ver el Señor, hermanos. No es lo que yo te estoy diciendo, es lo que el Señor puso en mi corazón. John Owen dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Vamos a ser tentados y llevados de un lugar a otro, haciendo lo que a Dios no le agrada. Alabado sea Dios.
Alabe a Dios, hermano. Dele una alabanza, dele palmas al Señor y dígale: gracias, Señor, porque me está recordando una vez más el deseo que hay en tu corazón. Esto es anónimo. Yo tengo un librito de personas que dan su pensamiento sobre la oración. Alguien dijo: este es anónimo, no le pusieron el nombre. El primero fue John Owen. Dice: si solo oras cuando estás en problemas, hay un problema. No sé si lo captaron. Cuando solo oramos cuando hay problemas nada más, entonces hay un problema, hermanos. La oración tiene que ser en todo momento, en todo lugar, a toda hora, hermano. Es lo que el Señor dijo: orar sin cesar, dijo Pablo. Orar en todo tiempo, en ruegos, en súplicas. Es lo que más el Señor quiere, hermano. Que cualquier sacrificio que se le obedezca a la palabra. Uno de los grandes usos del Facebook, del Twitter, será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Lo voy a volver a decir. Uno de los grandes usos del Facebook, Twitter, o no sé cuántos más hay, será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Fue John Piper el que dijo eso. Y es cierto. ¿Cuánto tiempo hay para el teléfono, hermano? A mí me ha pasado. ¿Y cuánto tiempo hay para una oración? 2 minutes, 5 minutos. Las cosas se pueden cambiar, hermanos. Dios nos quiere ver orando y no facebookeando. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Martín Lutero dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad, hermanos. Ahí podemos descansar, en la oración. No para cambiar, hermano, ya los planes Dios los tiene. Nosotros no podemos cambiar los planes de Dios. Solo debemos de esperar en los planes divinos de Él y en su voluntad. Es necesario volver a los inicios de la iglesia, la vida de los primeros cristianos. Podemos ver cómo en medio de todo lo que pasaban, hermano, estaban tremendos, hermanos, tremendos, golpeados, metidos en las cárceles, como acabo de decir. Y la iglesia a veces está tan frágil y tan débil, hermano, que por una mirada o por una palabra nada más ya no vienen a la iglesia. Alabado sea Dios. Creo con todo mi corazón que Dios está preparando a la iglesia tiempos difíciles que vendrán. Dios quiere que la iglesia esté en comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Que no se aparten de Él. ¿Cuántos dicen amén? Que permanezcan con Él, que le sigan creyendo a Él, porque solo Él tiene el cuidado de nosotros. Alabado sea Dios, dáselo con todo tu corazón. Vamos, alaba a Dios. Solo Él y nadie más. Solo Él. La palabra es rica, hermano, en promesas. Hay tanta promesa para nosotros que si se leyese, pero también no solo leerla, sino meditarla, hermano, entonces vamos a entender las grandezas y todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Una condición y una solución: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿cuántos dicen amén? En Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Diga amén, iglesia, a esta palabra. Echa la ansiedad sobre el Señor. Dile: Señor, esto me está pasando, Señor. Podemos traérselo todo al Señor. Él es el único que nos puede cuidar mejor, hermano. Es lo mejor que tenemos. No nos pudo haber pasado nada mejor a nosotros que Él nos encontrara, que Él nos haya llamado, que nos haya escogido, que te haya llamado hijo, hija, que nos quiere llevar al cielo, que quiere estar con nosotros para siempre. Hermano, no hay nada mejor que eso, hermanos. No hay nada mejor que eso. Velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero esta carne es débil, hermanos. Y si no cambiamos, si no tomamos la condición que pone el Señor, hermanos, es muy peligroso. Muy peligroso. Muchas veces nos confiamos y el enemigo nos ha hecho creer que todo está bien. Yo he oído mucha gente, hermano, gente que estaba ferviente en las iglesias, que me dicen ahora: ¿sabes qué, hermano? Yo no tengo necesidad de congregarme ya. Y sabe qué triste que esta gente piense así ya, hermanos. Ya Dios nos da el control ahí, hermano. Alguien más está controlando ahí la mente. Eso es triste, hermano. Alguien verlo ferviente y después te diga: ¿sabes qué? Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia ya. Que Dios nos ayude, hermano, a seguir adelante. Que no necesitamos llorar como deberíamos llorar, mientras que la Biblia dice orar sin cesar en todo el tiempo. El enemigo le ha robado la comunión con Dios a muchos, hermanos, porque ya no se ora con el Señor. Ya no se le ora al Señor como se le oraba antes. Ya no oramos constantemente como orábamos antes. Es una lucha constante, hermano. Pablo dijo allá a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. Así dijo Pablo, siempre andar en el Espíritu. Por eso nuestro hermano decía: no lo contristéis, hermano, tenemos que andar en el Espíritu. Siempre, siempre, porque es el que nos va a ayudar. Digo pues, andad en el Espíritu, Gálatas 5, 16 al 17, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué pasa ahí, hermano? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne no quiere nada con Dios, hermano. No quiere nada con el Espíritu. La carne quiere otras cosas desagradables que no le agradan a Dios. Y dice: y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres hacer. Entonces alguien domina ahí. O domina el Espíritu, domina la carne. Esta es una realidad espiritual, hermanos. Ayúdanos, Señor. Velad es estar alerta. Velad, les dijo el Señor. No bajes la guardia. Hay que permanecer despiertos en el sentido espiritual, hermano. John Owen dijo esta otra frase, y yo la puse aquí en mi prédica: debemos trabajar cotidianamente, o sea, diariamente, usando los medios que Dios dejó, o sea, la oración que Dios ha ordenado para herir y destruir al enemigo. No podemos permitir que un falso sentido de seguridad nos adormezca, y a veces es ese sentido, hermano, que muchos tienen, que todo está bien, yo estoy bien, no pasa nada.
Muchos están así. Tienen un sentido de seguridad. Y poco a poco están dejando a Dios a un lado. Cuando no debería de ser así. Alabado sea el Señor. No descuides venir a la iglesia, eso es velada, hermanos. Orad es una manera de cómo velar también. Somos tentados en todo tiempo. Somos tentados a no venir a la iglesia. Somos tentados, hermano, a veces a no venir a la iglesia. Eso pasa. Somos tentados a no serle fiel al Señor. Somos tentados a no obedecer. Somos tentados a ser desleales al Señor. Somos tentados en muchas formas, hermano. Y no nos podemos quedar así, hermanos. No podemos. Estamos perdiendo la guerra. Esto es guerra, hermanos, espiritual. Es lo que es. La iglesia no es para venir a pasar el tiempo, hermano. No, no, esto es muy serio. Bastante serio, diría yo. Se trata de vida, se trata de gente, hermano, que se puede ir al infierno y no se van al cielo, hermanos. Tema, una condición y una solución. Santiago da el consejo. Esta es la condición. Oiga bien, someteos pues a Dios. El consejo de Santiago. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo voy a volver a decir. Someteos pues a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá de tu casa, de tus hijos, de tu esposo, donde tú caminas, hermano. El diablo no tiene parte ahí. Cuando un hijo de Dios se somete a Dios, no tiene parte el diablo, hermano. No tiene parte cuando uno se somete a Dios. Él no puede hacer nada ahí. No puede. Por eso esa es la condición que pone Santiago. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué significa someterse a Dios? Es quedar bajo el dominio de alguien, hermano. Eso es lo que significa someterse a Dios. Quedar bajo el dominio de alguien. En este caso es el Señor. Yo voy a estar bajo el dominio de Él. A Él debo de obedecer y nada más que a Él. O de un poder verse forzado, convencido a obedecer o seguir la voluntad de otro. Eso es lo que debemos de hacer para poder resistir, hermano. Esa es la condición. Orar, someternos a Dios y resistir. ¿Cuánto tiempo, hermano? Hasta que el Señor venga, hermano. Hasta que el Señor venga. Alabado sea el Señor. Si no nos sometemos a Dios en obediencia, Él se acerca a nosotros y si nos sometemos a Dios, en obediencia, Él se acerca a nosotros y nos ayuda a resistir, a no ceder a la tentación. Lo voy a volver a decir. Si usted y yo nos sometemos a Dios en obediencia, Él se va a acercar a nosotros y nos va a ayudar a resistir. ¿Cuántos quieren que Dios le ayude a resistir, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios esté ahí con usted? Siempre cuando usted lo necesite. Él nos va a ayudar a no ceder a la tentación. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Pedro tuvo con él al mismo Dios. Él hizo una declaración y dijo:
tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le dijo el Señor: no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Él tenía con él al mejor maestro. Pero al mismo tiempo, hermano, podemos tener lo mejor nosotros y confiar en nosotros mismos. Eso pasa mucho. En el capítulo 26 que leímos de Mateo, en el verso 30, no lo voy a leer todo, pero el Señor les declara a ellos y les dice que esa noche Él va a ser entregado. Herirán al pastor, dijo, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Él le dijo que no. Aún dijo: hasta la muerte yo iría contigo, Señor. Son palabras de Pedro. En el verso 33 del capítulo 26, respondiendo Pedro, aquel que el Señor le había dicho en lo que leímos en nuestro texto inicial, que no había podido velar con él, pero ni siquiera una hora. En el verso 33, Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué tremendo, hermano, cuando a veces le podemos decir al Señor: Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Somos guiados por el mismo sentir. Y el Señor le declaró lo que iba a pasar esa noche. Alabado sea el Señor. Ustedes y yo conocemos la historia. El Señor fue arrestado, fue entregado por uno de sus discípulos, uno de los que Él escogió. Fue entregado con un beso. El Señor fue llevado, fue maltratado. Pedro le seguía de lejos, dice la Biblia. Y hubo uno donde alguien lo reconoció y le dijo: ciertamente tú estabas con él. Y él le dijo: yo no lo conozco. Un poco más adelante le dijeron: sí, tú verdaderamente has estado con él. Y él lo volvió a negar. Llega la tercera vez y lo vuelve a negar con juramento. Con juramento, y dijo: yo a tal no lo conozco. Uno que había estado con él, uno que había caminado con él, uno que había visto todo lo que el Señor había hecho, todos los milagros que el Señor hizo, todas las sanidades que el Señor hizo, todo el bien que hizo el Señor en su ministerio. Fue un hombre que se sentía, que le dijo que hasta la muerte iría con él. Por eso, hermanos, no podemos dejar de orar. Dije, no podemos dejar de orar, porque van a venir tiempos difíciles, donde vamos a ser probados, donde tu fe va a ser probada, mi fe va a ser probada. Y usted y yo tenemos que seguirle creyendo a la palabra, donde el Señor hizo una declaración donde dijo: aquel que me niegue, yo también lo voy a negar. Pero aquel que conmigo está, y aquel que diera su vida por mí, la va a volver a encontrar. Son muchas palabras que el Señor dijo a aquellos que le siguieron. Pero Pedro, hermano, fue tentado, tuvo miedo, tuvo temor. Le falló al Señor.
como muchos aquí, y me incluyo también, porque nadie es perfecto, le fallamos al Señor. Le fallamos al Señor. Le fallamos a ese Dios bueno. Pero sucedió algo, hermanos, que a mí me llamó la atención cuando leía estos pasajes. Y ya estoy para concluir. La Biblia dice que cuando el gallo cantó la tercera vez, Pedro se acordó de las palabras del Señor. Pedro se acordó cuando el Señor le dijo que lo iba a negar. Y la Biblia declara que se fue y lloró amargamente. Se fue. Se fue. Hubo otro. Son dos casos aquí que a mí me llamó la atención. Hubo otro que lo entregó con un beso por unas monedas de plata, por la ambición. Y lo que él hace es lo que a veces, hermano, cuando uno comete una falta, un error, un pecado delante de Dios, es correr al lugar equivocado. Y eso el Señor lo ponía en mi corazón. Y yo le decía: Señor, háblame más, dime, Señor, ¿qué más hay en estos pasajes, en esta historia? Y el Señor me mostraba que Judas fue al lugar equivocado. Judas sintió en su corazón, hermano, arreglar el problema, pero ¿sabe qué? Llegó al lugar equivocado, donde estaban todos los religiosos, donde no iba a encontrar el perdón, donde no iba a encontrar, hermano, ser restablecido. Y muchos, hermano, a veces cuando se comete una falta o un error, corremos al lugar equivocado y no corremos a Dios en oración. Corremos a alguien más, o buscamos a alguien más y menos a Dios. Pero la Biblia dice que Pedro lloró, y yo quiero creer en mi corazón que oró. Cuando lloró, hubo arrepentimiento en él. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Hermano, yo no estoy generalizando, pero sucede que es necesario, hermano, es necesario venir a Dios y no ir a otro lugar. Él estableció la oración para hablar con él. El otro buscó el lugar equivocado, lo vuelvo a decir. Pero Pedro lloró amargamente. No dice ahí, no especifica cuál fue la oración de Pedro. Pero quiero creer en mi corazón que Dios oyó la oración de Pedro. Porque el mismo Dios al que Pedro negó, ese mismo lo fue a buscar, hermano. Ese mismo lo fue a buscar. Y alcanzó el perdón, alcanzó el amor y la misericordia de Dios. Ahora yo te digo en esta hora, hermano, no nos podemos quedar así. Si ha habido falta, si ha habido error, si ha habido pecado, hermano, sigue habiendo un Dios de amor, de misericordia, que sigue restaurando, que sigue perdonando. No importa, hermano. La falta de Pedro fue grande, grande, hermano, pero Dios lo buscó. Ahora nosotros somos sus hijos. Y sabe que Dios nos viene a buscar. Pero Dios no quiere que nos quedemos sentados. Dios quiere que vengamos a Él, porque Él te quiere restaurar. Él te quiere perdonar. Él te quiere despertar. Alabado sea, es lo que el Señor quiere hacer, hermanos. Pedro lloró amargamente, hermano. Él fue tentado, como muchos de nosotros somos tentados a muchas cosas.
¿Sabe que el pecado aleja, hermano? Aleja mucho de Dios. Pedro pecó, hermano. Pecó. Negó. Pero usted me podrá o se podrá preguntar, ¿por qué Dios lo fue a buscar después de que lo negó? Porque ese es el Señor a que nosotros le servimos, hermano. La Biblia dice que Él es grande en misericordia. La Biblia dice que Él es amplio en perdonar. Dije, la Biblia dice que Él es amplio en perdonar, hermano. Y eso nos tiene que dar gozo a nosotros, hermano. Yo no sé cuántos aquí quieren pasar a este altar, hermano. Yo no sé con quién Dios quería hablar en esta hora, hermano. Pero si ha habido falta, hermano, si hay pecado, aquí está Dios que restaura, hermano. Aquí está Dios que te levanta. Él no quiere ver un hijo de Dios tirado, no. Él te quiere levantar, hermano. Pero tenemos que ser sinceros con Él. La Biblia dice que aquel que confiesa y se aparta, según el libro de Proverbios, confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Hermano, Dios no quiere que nos quedemos así. Él quiere tener comunión con nosotros. Y esa es la condición, hermano, que Dios puso. Quiero que vengas y que hables conmigo en todo tiempo. O quisiste algo, ven con el Señor, hermano. Hermano, es que mi pecado es muy grande, hermano, no me puedo levantar, no puedo ir al Señor. Ven, hermano, levántate. Levántate. Él es el que está más interesado en ayudarnos que en nosotros querer salir de ahí donde estamos. Ese es el mensaje. Una condición y hay una solución, hermano. Y la condición que puso el Señor, hermano, que quiere hablar con nosotros, no importándole cómo estemos, Él siempre va a querer hablar con nosotros. Recuerda eso. Él siempre va a querer hablar contigo. Él siempre va a querer hablar conmigo. El altar está abierto si quieres pasar. Está abierto el altar.